Hoy es un día propicio para hablar acerca del nacimiento de Jesús. Pero quiero que partamos nuestro estudio de hoy desde el libro de Hechos, de Hebreos, perdón, que es el libro que estamos estudiando. Y ahí vamos a partir. Y ya vamos en el capítulo 9 y llegamos hasta el versículo 10. Ahí vamos. Entonces, ubíquese en el 9:10. Vamos a partir de ahí para desarrollar nuestro estudio esta mañana. Oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos hoy la conciencia de entender por qué celebramos Navidad. A veces por nuestras tradiciones, por los recuerdos de niños, por tantas cosas. Vivimos la Navidad de una manera que muchas veces no refleja lo que realmente significa, lo que realmente es. Pero que sea este un momento especial para entender un poco más y para tener una conciencia verdadera de lo que significa celebrar esta Navidad. Oro para que este tiempo sea bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 9, versículo 10. Está hablando en ese contexto, recuerdan, lo estudiamos, de un tabernáculo hecho como un reflejo, un tabernáculo terrenal, que es un reflejo de un tabernáculo celestial. Y en el tabernáculo terrenal hay sacrificios de animales. Por lo tanto, tiene que ver con comida, con bebida. Y eso es a lo que se está refiriendo el versículo 10. Y que hemos estado diciendo que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, porque es eterno en el cielo. Y dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, que ese sacerdocio levítico funcionó muchos años, hasta un tiempo, hasta un día, hasta el tiempo en que esas cosas serían reformadas. Y fueron reformadas con Jesús. Jesús fue quien permitió esa reforma. Por eso de ahí partimos para hablar de la Navidad. Porque, si notan, que habla acerca de esperar un tiempo, y durante muchos años Israel esperó ese tiempo. Ellos sabían que vendría un Mesías. Lo que sí no sabían era cómo. Muchos tenían opiniones muy diferentes. Algunos decían que simplemente era un hombre ungido, pero que sería un rey, pero que liberaría a Israel de sus enemigos. Cuando Israel fue atacado en el año 722 a.C. por los asirios y fue destruido, sí que con más fuerzas ellos comenzaron a creer en un Mesías, alguien que viniera a salvarlos como una especie de Superman, como un héroe que nos libre de estos enemigos que nos hacen tanto daño. Y Dios les había prometido eso, un Mesías. ¿Pero cuándo? El cuándo no lo sabían. ¿Cuándo será que va a venir ese Mesías? ¿Cuándo y cómo va a venir? Y había un tiempo. ¿Saben? Los seres humanos muchas veces se desconciertan a causa de que le ponen a las cosas un término, una fecha.
Y para ellos tiene que ocurrir en ese tiempo. Muchos de nosotros hemos hecho planes y decimos, para tal día, para tal año, para cuando yo tenga esta edad, ya debería haber cumplido esto y esto y esto. Y muchas veces llega ese día y no se cumple lo que necesitamos. Y a veces perdemos hasta la ilusión y los sueños como que se disipan. Ahora imagínense todo un pueblo esperando un Salvador y nada, y pasen los años y nada, y vengan problemas, y ¿cuándo será que aparecerá nuestro gran libertador? Y se habían hecho la idea de un hombre que vendría con un gran ejército, con mucho poder, que viviría seguramente en un gran castillo y que atacaría a todos sus enemigos, que gobernaría el mundo entero, porque ellos así lo han creído siempre. El Mesías gobernaría el mundo entero, no solamente a los judíos, sería para todo el mundo. Y el tiempo, nada que llegaba, un tiempo prometido. Pero ese tiempo llegó, ese día llegó. Ese día había sido advertido por los profetas y habían muchas señales de cuándo iría a nacer el Mesías. Pero lo tremendo, lo terrible, lo raro, es que un pueblo como Israel, con tanta ilusión en su Mesías, no supo cuándo llegó ese Mesías. Lo tenían ahí. Imagínense, tantos años esperando el Mesías. Vino y nadie se dio cuenta. ¿Quién creería que ese niño que había nacido en ese humilde pesebre era ese Mesías, ese superhéroe, el tan anhelado y esperado Mesías prometido? ¿Sabe desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron. Dios le dijo a Eva: de tu simiente saldrá el Salvador. Imagínense a un pueblo creyendo esta promesa 4000 años antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo esperando la promesa. Luego 1500 años antes de Cristo Moisés se la recuerda y les dice, cuando Moisés está despidiendo, les dice: muchachos, yo no voy a entrar a la tierra prometida con ustedes, va a ser Josué. Pero quiero decirles que después de mí va a venir otro profeta. Llamó a Jesús profeta. Viene un profeta después de mí que les va a guiar, que les va a decir todas las cosas. Lo que yo no pude hacer, lo que yo no alcancé a hacer, Él lo hará. Entonces el pueblo se ilusiona con esa promesa y lo esperan. Y a lo largo de los tiempos se levantaban voces proféticas, quizás el más fuerte, Isaías, profetizando la venida del Mesías. Hasta que llegó un día y los cogió de sorpresa. Tomo este ejemplo también para hablar de nuestra promesa presente. Usted y yo ya sabemos que vino el Mesías. ¿Usted lo sabe o no? Ese Mesías tan prometido vino hace 2000 años. Para nosotros eso ya no es sorpresa, ya es un hecho, ya ocurrió. Pero a la manera que se prometió que vendría ese Mesías por primera vez, ahora se promete que viene por segunda vez. Y entonces la iglesia, igualito que Israel: Señor, ven y líbranos de nuestros enemigos. Señor, ¿cuándo vendrás? Porque, ¿saben? La promesa, la segunda venida de Jesús, es una promesa extraordinaria para la iglesia. Es el momento en el cual estaremos por siempre con Él, reinaremos con Él, y será un reino de paz, perpetuo. Y claro, cuando usted vive en esta vida tantos problemas y dificultades,
¿Cuántos en medio de esos problemas tan terribles no han dicho, Señor, ¿por qué no vienes hoy? Incluso deseamos morir. Señor, yo quisiera irme ya. Yo quisiera morirme y estar contigo. Esto está muy difícil. Y la Biblia nos habla y nos dice, yo vengo pronto. Estén pendientes, yo vengo. Así se oía también en esos tiempos. Viene el Mesías, viene el Mesías. Vino, dice, y los suyos no lo reconocieron. Vino y ni cuenta se dieron de que ese bebé en ese pesebre era el Mesías. ¿Qué tal? Y nos pase a nosotros eso, como iglesia. Se escucha por todas partes. Cuando yo era niño me impactaban unos grafitis que habían en Bogotá. Cristo viene, Cristo viene. Hubo una época en que eso era un furor. Los grafiteros cristianos llenaban las paredes de los puentes, debajo de los puentes, cualquier muro. Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Y ese mensaje era leído por todo el mundo, por la misma iglesia. Muchos decían, uy, sí, Cristo viene, Cristo viene. Y otros decían, ¿cuánto hace que dicen que Cristo viene y no viene? Pero hay un tiempo de reformar las cosas. Lo hubo, lo habrá. Si se cumplió una palabra profética como esa del nacimiento del Mesías, si se cumplió tan perfectamente, yo creo que usted debería tener temor reverente de saber que las promesas de su segunda venida se van a cumplir igualito. Tal cual, como lo está diciendo la palabra. Miren, ¿qué hubiera pensado un judío, un hebreo, leyendo a Isaías diciendo, nacerá de una virgen? Pero venga. Si esa mujer está en embarazo, ya no es virgen. ¿Cómo que nacerá de una virgen? ¿Es locura o no? Eso es locura. ¿Cuántos hoy en día creen que nació de una virgen? ¿Nadie? Pero venga, déjeme decirle, usted está creyendo una locura. ¿Sí o no? Eso es una locura lo que usted está diciendo. La humanidad entera, los que creen en Jesús, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, lo que sea, dicen que Jesús nació de una mujer virgen. Ahora nos están diciendo que Jesús va a venir en las nubes y que se lo va a llevar a usted, lo va a arrebatar. ¿Es locura? Quizás es la misma locura. ¿Hubo quien creyera este mensaje hace todos esos años? Sí hubo, poquiticos, pero los hubo. Y quiero que lo miremos. Miremos la profecía, miremos quiénes creyeron en esa profecía, luego miremos la profecía que nos espera y luego preguntémonos si estamos creyendo en ella. Porque el nacimiento de Jesucristo es la evidencia histórica del cumplimiento de las promesas de Dios. Por lo tanto, esa venida de Jesús como niño es la evidencia también de que nosotros vamos a ser arrebatados y llevados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos va a ser eso. Y este mundo entrará en un periodo de juicio. Porque quienes no creyeron a la locura tendrán que vérselas con ese Dios que un día dijo, voy a nacer en una virgen, y nació en una virgen. Y que está diciendo, vengo pronto en las nubes, y que vendrá en las nubes.
No podemos creer una parte de la Biblia y otra no. Si estás creyendo esto de Jesús, también debes creer que Él vuelve por segunda vez. Bueno, acompáñenme, revisemos rápidamente las profecías. Profecías sobre el Mesías. Sería un hombre hebreo. Isaías 9:6. Se las voy a mencionar, usted las puede leer más adelante en su casita. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, profetizó y dijo que el Mesías sería un hombre, no un robot, no un ángel, no, un hombre, y además hebreo, del pueblo judío. Nacido en Belén, lo dijo Miqueas en el libro de Miqueas 5:2. Nacerá en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. De una virgen, Isaías 7:14. De una virgen. Que será un profeta como lo fue Moisés. Deuteronomio 18:18. Que será sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí que lo hemos visto este tiempo en Hebreos, pero eso está en el Salmo 110, versículo 4. El Salmo 110, versículo 4, el rey David, aproximadamente 950 años antes de Cristo, lo dijo. Será rey. Isaías 11 del 1 al 4. Rey. Isaías 11 del 1 al 4. Y que sufrirá, padecerá, tendrá dolor. Isaías 53. Quizás este Isaías 53, uno de los textos proféticos más puntuales en torno al sufrimiento de Cristo y cómo todo se dio de esa manera. Miren, hay un video que se grabó en Israel, en Jerusalén, en donde un joven detiene a las personas en la calle para hablarles de Isaías 53. Es decir, en Jerusalén, los judíos, quienes habitan Jerusalén, conocen el Antiguo Testamento y seguramente han leído Isaías 53 muchas veces. El pueblo judío tiene su libro, su Biblia, es el Antiguo Testamento. No tienen el Nuevo, tienen el Antiguo, pero lo conocen muy bien. Y cuando llegan a Isaías 53, ellos se tendrían que preguntar, ¿quién es este del que está hablando el profeta? Entonces este joven sale a la calle y le pregunta a las personas, ¿has leído Isaías 53? ¿Lo recuerdas? Y sacan la Biblia y lo comienzan a leer ahí. Y él les pregunta, ven, ¿y de quién está hablando? Las personas, no, les dice, ¿qué dice el texto? Y las personas dicen, de un hombre que sufre mucho, a quien Dios culpa por el pecado de la humanidad, que dio su vida por la gente. Ah, eso dice, ve. ¿Y conoces a alguien que encaje en esa descripción? Y la gente piensa y dice, no, pues no sabría quién. Y alguno que otro dice, pues honestamente aquí entre nos, se parece al Dios de los cristianos, a Jesús. Ah, ¿se te parece a Jesús? ¿Y por qué? No, pues porque Él estuvo aquí, murió en la cruz y tal. Y él los lleva a inquietarse a los judíos, porque ellos hoy en día, apenas un 10%, si no estoy mal, de los judíos creen en Jesús como el Mesías. El resto tiene un velo, dice la palabra, y no creen en Jesús como el Mesías.
Y para ellos encontrarse ese texto y tratar de interpretarlo sin ver a Jesús es muy difícil. Y es impactante ver las reacciones. ¿Por qué no miramos un poquito el video? Es de 10 minutos, pero no lo veamos todo. Veamos por ahí los últimos 3 minutos. Veamos esas reacciones del pueblo que rechazó al Mesías. Sí, dejemos ahí. Entonces, ¿cómo este hombre les comienza a hablar acerca del Mesías? ¿No? Muchos no lo sabían, pero otros sí, encaja, dice. Aunque no hemos creído en él, encaja. Y son el pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Y parece que la iglesia viviera como con el mismo velo, sabiendo que hay profecías vigentes. Ahí hay una profecía sorprendente, y él se las mencionó. Les habló del profeta Daniel y les dijo:
el profeta Daniel, un profeta venerado por los judíos, dijo que el Mesías tendría que venir estando en pie el segundo templo. Hoy en día no hay templo en Israel porque en el año 70 después de Cristo los romanos lo destruyeron. Por lo tanto, el Mesías no pudo, del año 70 hasta el día de hoy, haber venido. Tenía que venir antes del año 70, porque en el año 70 fue destruido el templo tal cual como lo profetizó Daniel. Y aún teniendo esa profecía, no lo entiende. Y esa profecía es matemática, déjeme decirles, es matemática, es precisa. ¿Por qué? Porque dice el profeta Daniel en el capítulo 9, que antes de que ocurra el final de los tiempos, sobre Israel y sobre Jerusalén tendrían que venir 70 semanas. Muchos judíos no supieron interpretar esas semanas, pero se sabe que los judíos conocen al menos 3 diferentes semanas. La semana de días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 7 días. La semana de años, que son 7 años, ellos también la conocen así. Y a esa semana de años se refiere Daniel. Por lo tanto, 70 semanas de 7 años son 490 años. Cuando el profeta, ¿dónde empiezan a contar? El mismo profeta Daniel dice, cuando se dé la orden de reedificar la ciudad, los muros, a partir de ese momento comenzarán a contarse. Eso ocurrió en el año 444 antes de Cristo con el rey medo-persa Artajerjes, que le dijo a Nehemías, ve y reconstruye los muros de Jerusalén, año 444 antes de Cristo. Y sumando los tiempos, el profeta Daniel dice que al Mesías se le quitará la vida pasadas 69 semanas. Da exactamente en el calendario hebreo, que es de 360 días, no el nuestro, el hebreo es de 360, da exactamente el día en que Jesucristo entró a Jerusalén el domingo de Ramos. Ese día preciso se cumplieron las 69 semanas. Fue exacto. Y la profecía dice, pasarán 69 semanas antes que se le quite la vida al Mesías. Jesucristo la cumplió exactamente. Y este hombre se los dice a ellos, a los conocedores, a los que manejan el texto. Y estos hombres no lo entienden. Hoy en día se le dice a la iglesia, iglesia, prepárese, Cristo viene por segunda vez. Y la iglesia no lo entiende. La iglesia pareciera vivir en un mundo como estos, que ellos que viven en la tierra donde nació Jesús, donde murió Jesús, no logran entender que Él es el Mesías, teniendo ellos propiedad en las Escrituras, porque Dios se las dio, fue a ellos, primeramente a los judíos, no entendieron los tiempos. Ahora nos entregan una palabra a nosotros para la iglesia y la iglesia igual no está entendiendo los tiempos. Se va a cumplir la palabra profética y tenemos que estar apercibidos. ¿Había gente en aquellos tiempos esperando al Mesías? Déjeme decirle que sí, y le quiero dar los ejemplos. Acompáñenme a Lucas 2:8, el nacimiento de Jesús. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo,
no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La idea era que todos lo supieran. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Había en ese momento quien se enterara del nacimiento de Jesús? Sí, unos pastores que velaban las vigilias de la noche, revelados por los mismos ángeles, que el Salvador, que el Mesías había nacido. Estos pastores era gente que creía en el Mesías. Si no, los ángeles no los hubieran buscado para decirles que ese tan esperado había nacido. Porque si el mensaje se lo dan a alguien que no cree, ¿qué hace una persona que no cree? ¿Cuál Mesías? Pero estos hombres escucharon el mensaje y ¿qué hicieron? ¿Se quedaron ahí? Se fueron a ver al niño, ¿sí o no? Pero en la ida pasó esto. Esto servirá de señal. ¿De qué? De señal. Y ahorita terminaré hablando de señales, como quien dice, hasta estamos en los últimos tiempos. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Quizás para ellos fue tenaz escuchar que el Mesías había nacido en un pesebre. Quizás la fe se hubiera podido ir al piso. En un pesebre, el Mesías, el Salvador del mundo, el que nos va a librar de nuestros enemigos, el poderoso, el guerrero, en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto significa que mucha gente dice que por qué celebrar la Navidad, que es una fiesta pagana. Pero si el Señor envió ángeles a celebrar el nacimiento de Jesús, ¿ellos lo celebraron, sí o no? El nacimiento de Jesús fue celebrado. Fue celebrado. ¿Y quiénes adoraron? Ángeles. Ángeles adoraron al Señor. ¿Qué tiene que hacer usted en Navidad? ¿Qué? Adorar. Adorar también, porque si ángeles adoran, pues como usted y yo no vamos a adorarle. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y muchos han interpretado ese texto no como que se los dieron a conocer a María y a José, pues María y José ya sabían quién era Jesús. Se refiere más bien a un testimonio que estos hombres comenzaron a regar por todas partes y a decirle a la gente que había nacido el Mesías. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Bien, entonces, aunque la gran multitud de gente no sabía lo que estaba pasando, había un pequeñito grupo de gente que sí se estaba enterando del acontecimiento, del cumplimiento profético. Sí hay gente que está apercibida, sí hay gente que está esperando las promesas de Dios. Puede que haya gente que esté completamente desinteresada, pero hay gente que está con los ojos abiertos ante toda señal, porque tiene una esperanza real y verdadera de que Cristo viene por segunda vez. Acompáñenme al versículo 25, Lucas 2:25. Y aquí estamos todos leyendo el nacimiento de Jesús, y luego cuando va creciendo Jesús, cuando lo presentan en el templo, a los 8 días lo circuncidan, luego lo presentan. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿qué estaba haciendo? Esperaba la consolación de Israel. Este hombre estaba esperando al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo me imagino a ese viejito diciéndole a todo el mundo, si no ha venido el Mesías, yo todavía no me muero. De pronto por allá le dio un ataque de tos y se maluqueó. Y la mujer, ay papito, no se me vaya a morir. Y él diciéndole, tranquila mija, que no ha venido el Mesías. Si no aparece el Mesías, yo todavía no me muero. Y así esperó hasta cuchito, con una esperanza. Yo voy a ver al Mesías, yo voy a ver al Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Había otro hombre que esperaba a Jesús. Aquí hay un testimonio vivo. Gente llena del Espíritu Santo de Dios espera las promesas hechas en la palabra del Señor. Este viejito sabía. Amén, amén. Este viejito sabía que iba a ver al Mesías. Tenía una certeza, una fe tan grande. Imagínense la felicidad cuando lo vio. Cuando lo cargó al Mesías. Se lo devolvió a María y le dijo, listo, ya puedo morir en paz. Mis ojos vieron la promesa cumplida. Era la promesa, es lo grandioso, ver que Dios cumple lo que promete. Y qué triste que seguramente en ese templo había un poconón de gente y ni idea quién era ese bebé. Y ese viejito, ¿por qué se alegra tanto cargando a ese niño? Y no sabían que era el Mesías esperado hace tantos miles de años. Ciegos completamente. Con la promesa sí, porque la conocían, pero no entendían los tiempos. ¿Cuándo se debían cumplir esas promesas? Más adelante en el versículo 36 aparece otra mujer, Ana, una profetisa, una mujer viuda, hacía 80 y piola de años, y se dedicó a servir al Señor desde que enviudó. Dice en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Se casó y vivió casadita 7 años. Y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años podría tener esta viejita? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. ¿Quiénes? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Había gente esperando el cumplimiento de las promesas. Unos pocos seguramente, pero lo sabía. Gente entendida, comprendían los tiempos. Y ni hablar de los que no hemos mencionado, los reyes magos. Estos hombres también, y venían desde muy lejos, siguiendo una estrella. Ellos tenían también la certeza de ese nacimiento. El cielo mismo, el cosmos, hablaba del cumplimiento de las promesas. Hoy en día también se habla de lo mismo y se dice que en el cielo habrán señales de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Bien. Y terminemos con el testimonio de Juan el Bautista. Lucas 3:15. En torno a Juan el Bautista dice la palabra, Lucas 3:15, como el pueblo estaba, ¿cómo? En expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo,
Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Había expectativa, pero quizás no había fe. Porque Juan bautizaba a muchos, pero ¿dónde estaban esos muchos a la hora de creer en Jesús? Y la iglesia de pronto tiene eso, expectativa. Pero más que expectativa, iglesia, necesitamos creer. Creer. Bien, termino ahora sí. Con este texto y con unas señales del final de los tiempos. Dice la palabra también en Lucas, usted que está ahí en Lucas 17, 26. Dice, ya hablando de la promesa que nos concierne, de la profecía que esperamos que se cumpla. Dice así, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo va a estar la gente en los últimos tiempos? Como en los días de Noé. Bebían, comían, se casaban, una vida común y corriente, pero con ciertas señales. Señales que quiero que miremos. Para eso necesito que me acompañe a Génesis capítulo 6 versículo 5. Como en los días de Noé, más allá de saber que comen, beben, se casan y lo demás, necesitamos ver qué caracterizaba la generación de Noé. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová, ojo iglesia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como en los días de Noé. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted quizás no es de los que ha dicho: ay, yo ya no quiero ver noticias, apague ese noticiero. Porque ¿qué ve uno en las noticias? Antes veía uno violencia del esposo contra la esposa y que fulanito mató a... Pero ahora usted prende y es que el padrastro violó a la niña de 1 año, que no sé qué, que lo mató y que la picó en pedacitos. Que, dígame si eso no es así. ¿Usted imagina a Dios que tiene que ver todos los noticieros? Y que se entera de noticias que los noticieros no muestran. Que tiene que ver la maldad ahí. ¿Cómo estará Dios? ¿Cómo verá Dios la humanidad hoy por hoy? Aquí él estaba cansado. Dijo: yo no aguanto más. Porque la maldad se ha aumentado de una forma impresionante. Como en los días de Noé, dice la profecía, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice también que toda carne se había corrompido. ¿Qué significa? Que estaban teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y animales. Eso ya estaba ahí. Hoy en día, creo que es en Canadá, se puede usted casar con su perro. Iglesia, miren, y eso va a crecer y va a aumentar y nos vamos a dar cuenta de esas locuras. Estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías.
que no se han dejado de cumplir por más locas que parezcan. Dice, la guerra de los últimos 100 años, las guerras del mundo, han dejado más muertos, los últimos 100 años, más muertos que las guerras desde hace 500 años para atrás. 203 millones de hombres han muerto en esas guerras en estos últimos 100 años. Los gobiernos también han provocado la muerte de mucha gente. Se estima que entre 170 y 360 millones de personas han muerto a causa del gobierno. Que en los últimos 10 años, 2 millones de niños han muerto, en los últimos 10 años. De 4 a 5 millones a causa de la guerra han quedado discapacitados. Que los abortos que se registran cada año son de 44 millones. 44 millones de seres vivos mueren por aborto, más que las guerras. Los abortos son la peor peste. ¿Qué puede matar más que un aborto? ¿Y quién es la que mata ahí? La mamá. Ni siquiera una guerra. 44 millones. Desde 1970 hasta el día de hoy se ha registrado 125.000 ataques terroristas. 125.000 ataques terroristas peligrosos. En Estados Unidos, los jóvenes hasta antes de cumplir 18 años ya han visto en televisión 200.000 hechos violentos, 16.000 asesinatos, y en televisión aproximadamente cada hora vemos 812 actos violentos. Eso son apenas algunas cositas, como para que nos demos cuenta de cómo efectivamente en los últimos años la maldad se ha disparado. Y para que oremos, 1 Tesalonicenses, consejo del apóstol Pablo para su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13. Vamos a leerlo, es larguito, pero vale la pena, y oramos, y nos vamos a almorzar. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos hermanos, tampoco queremos iglesia, primera iglesia bautista, no queremos que ignoremos, el apóstol Pablo no quiere que ignoremos, acerca de los que duermen, de las personas que ya murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe por qué? Porque los que murieron en Cristo los vamos a volver a ver. Si tú mueres en Cristo, los vas a volver a ver. No tienes por qué estar triste. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojo que dice hasta la venida del Señor, está hablando de que Él va a volver, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, iglesia, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto va a pasar, aunque suene loco. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso sí no es nuevo, porque la Biblia dice en Génesis que Enoc fue llevado al cielo sin morir, y dice que el profeta Elías fue llevado al cielo sin morir, solo cayó la ropita. Es lo único que usted va a dejar, la ropita. Ese día no se ponga los calzoncillos rotos ni las medias rotas, porque los que se queden van a decir, uy, ese cristiano tan... Ahí van a quedar las ropitas. Por tanto, y es lo que estamos haciendo hoy, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
A la iglesia se le dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Qué tiene que saber la iglesia perfectamente? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted lo sabe así, perfectamente? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No hay cosa más frustrante que le roben a uno y uno no se dé cuenta. Uno no sabe a qué horas. Usted volteó a ver y ya no está el celular. Y usted siente una cosa y dice, pero si por lo menos hubiera visto quién. Porque si me da chance hasta lo agarro. Pero no van a hacer eso. Deje que el ladrón se vaya, no se ponga usted a pelear por un celular. Pero sí, esa es la característica. En estos días fui, dejé el carro ahí, cuando volví, ¡tin! La antena, pero fue en un parpadeo. ¿A qué hora se robaron eso? Y lo llevé a que le arreglaran las lucecitas que les conté el jueves y me va diciendo el Señor, venga, ¿y usted por qué no le remacha esto, le remacha esto, le remacha aquí, le remacha esto también, le remacha esto otro? Y con eso no, oiga, a uno les valijan el carro un momentico y usted... el solo letrerito del carro, la marca, vale como 200,000 pesos. Y eso lo jalan. ¿Ah? Como ladrón en la noche. Iglesia, debemos saber perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan qué cosa, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, pero note que dice ellos, porque sobre la iglesia hay una esperanza para la iglesia. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, amén. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire, la iglesia es ese Simeón, la iglesia es esa Ana, que saben, que esperan cuándo el Señor va a venir. ¿Por qué lo sabía Simeón? Simeón es la que se llamaba, ¿cierto que sí? ¿Por qué lo sabía Ana? ¿Por qué? El Espíritu Santo del Señor se los revelaba. El Espíritu Santo del Señor le habla a la iglesia y le dice todos los días, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, tienes que estar pendiente, tienes que estar alerta. A ti no te va a coger por sorpresa, tú vas a estar pendiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, la ira que va a venir sobre la tierra, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, iglesia, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Póngase de pie. Amada iglesia, ya existe una corriente cristiana evangélica en medio del pueblo de Dios que está enseñando que no hay arrebatamiento, que la iglesia está llamada a cumplir un papel transformador en la tierra y que transformaremos, dice que la promesa se cumplirá en el sentido de que con Cristo vamos a transformar el mundo.
esta tierra que usted ve. Y mucha gente está creyendo en eso a causa de que dejaron de tener expectativa de la profecía tal cual es. Tal cual es. Seremos arrebatados. Pero ya mucha gente ha descartado esa idea y esa posibilidad. Y están enseñándole a la iglesia a transformar el mundo alrededor. Y está bien, sí. El Señor nos ha puesto para que si estemos en la política, transformemos la política. Para que si tú estás en tu empresa, transformes tu empresa. Tu familia, sí, correcto. La iglesia está para eso. Pero no seremos nosotros los que transformarán esta tierra. A esta tierra le espera un juicio terrible. Y usted y yo fuimos llamados a salir de ella y a vivir en una nueva tierra y un nuevo cielo, dice Apocalipsis. Porque de esta tierra no va a quedar ni el rastro, dice la palabra del Señor. Así que no crean cosas diferentes a las que dice la palabra y no deje de esperar, porque cualquier momento, dice el Señor, estarán dos en el campo, el uno será tomado, dos mujeres en el campo, una será tomada, otra dejada. Estarán dos mujeres moliendo, una será tomada, otra será dejada. Estarán dos en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. Va a ser en cualquier momento. Mire, durmiendo, en el campo trabajando, en cualquier lugar. Tienes que estar consciente que las palabras proféticas de Dios son perfectas. Y estamos llegando al momento, amén. Estamos más cerca que nunca. Siga esperando. Esa es su tarea, esa es su labor. No deje de esperar. Padre, hoy celebramos tu preciosa palabra. El cumplimiento profético de tu venida a la tierra como hombre, Señor. Cuando viniste a nacer en un pesebre, en un lugar donde nadie esperaba, en una ciudad llamada Belén, de las más pequeñas, quizás de las menos importantes. ¿Quién podría esperar que el Rey del Universo viniera a la tierra en condiciones tan simples? Pero, Señor, esa palabra se cumplió, tal cual. Naciste de una virgen de la tribu de Judá, en Belén. Y luego se cumplió toda la palabra de tu sufrimiento en la cruz, Señor. Hoy celebramos que miles de años antes de que ocurriera, ya se había dicho de tu regreso. Hoy celebramos la verdad de tus palabras y de tus promesas. Y recordamos las que faltan por cumplirse. Y que creemos, Señor, están próximas a darse. Pero, Padre, como iglesia hoy oramos para que no nos pase lo que le pasó a Israel, que tenían un velo y aunque tenían una esperanza y creían en un Mesías, no reconocieron los tiempos, no supieron de ese Mesías. Hoy nosotros hemos oído hablar muchas veces de tu regreso, de que vienes por segunda vez, pero estamos distraídos viviendo la vida, Señor, como la gente en los días de Noé. Estamos haciendo todo lo que generalmente se hace, pero distraídos, con nuestra mirada ajena a lo que está pasando, sin entender que la maldad se ha multiplicado, sin comprender que tu regreso está a las puertas. Padre, hoy reconocemos el cumplimiento de tu palabra en tu nacimiento y levantamos nuestra voz para reconocer el cumplimiento de tu segunda venida, Padre. Y declaramos que como iglesia seremos arrebatados, Señor. Declaramos que tú nos vas a llevar a estar contigo por siempre, como lo dice tu palabra, que vendrás en las nubes por tu pueblo, Señor, y nos llevarás. Yo oro para que el que hoy no crea esta palabra pueda creerla en el nombre de Jesús. Yo oro para que arranques la incredulidad de sus corazones, así como la tenía el pueblo de Israel, y no lo pudieron creer, a pesar de que Jesús hizo señales, milagros y prodigios.
no lo pudieron reconocer como el Mesías y lo crucificaron. También como iglesia podemos estar crucificando tu palabra, podemos estar crucificando tus promesas con esos velos, Señor. Pero quitamos esos velos en el nombre de Jesús y declaramos que los corazones hoy se abren a tu verdad. Por más loca que pueda parecernos, Señor, por más imposible, inverosímil, yo oro para que hoy haya fe en el corazón de aquellos que han sido duros de corazón para creer tu palabra. Declaro, Señor, que serán abiertos sus ojos, que son abiertos sus ojos y que verán el cumplimiento de tus palabras en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que celebremos esta Navidad como lo hicieron esos ángeles que adoraron y glorificaron tu nombre, pero que lo hagamos entendiendo que celebramos el cumplimiento profético de tu palabra, que lo hagamos entendiendo que vienen otros cumplimientos, que vivamos este tiempo de Navidad, Señor, temerosos y que prediquemos tu palabra, porque la gente dice creer en un Jesucristo que nació en un pesebre, pero no creen en ese Jesús. Y han usado la Navidad solamente para darse regalos, para tomar trago, para bailar, para pasar tiempo juntos en familia, pero no han tenido el tiempo para reconocer que eres nuestro Salvador. Que nosotros aquí lo hagamos en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. A ti la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén y amén.